3. 3. Salmo 3. Salmo 3. ¿Ya lo tienen todos? Bueno. Dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, con mi Dios mía Jehová, y él me respondió de su misma. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a mi mente, que quiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Okay. Estaba pensando cómo les podría yo infundir aliento a ustedes, pero me fui por otro lado. De todos modos, este salmo nos habla acerca de una traición. Este salmo fue escrito por David cuando su hijo Absalón se levantó en contra de él y lo traicionó. Y este salmo expone la difícil y terrible persecución de un pueblo a su rey. Este pueblo que seguía fielmente a David, que había luchado con él, que habían probado de la amargura de la guerra, que habían ganado batallas numerosas, de repente se rebeló en contra de David, en contra de su rey, dándole la espalda para derrocarlo y seguir a otro en su lugar. Esto es importante para los políticos, para los pastores, para la gente que tiene grupos, porque a veces la gente cree que los pueblos los van a seguir siempre, y esto es una mentira. Los pueblos se rebelan. En el caso de David, el pueblo de Israel se rebeló en contra de David cuando él los llevaba de victoria en victoria, cuando él los alimentaba, cuando él los ayudaba. Ellos eran fieles, pero de repente algo pasó, que estos hombres se rebelaron en contra de él. Esta es la oración de David, una oración basada en el quebrantamiento, en el dolor por la traición, pero no cualquier traición, la traición de un hijo ambicioso, la traición de un hijo que quiso derrocar al padre de su trono. Esta oración comienza con lamento. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. David expone la situación en la cual estaba viviendo. Como una multitud, dice aquí, cuánto se han multiplicado mis adversarios, oh Jehová. Se supone que una gran cantidad de personas se estaban uniendo a su hijo para derrocarlo. Se había levantado una sedición en contra de David y él hace esta oración. Este es un salmo en el cual David le pide ayuda a Dios, se lamenta por esta situación, ¿sí? Y dice: oh Jehová, se han multiplicado mis adversarios. Ahora, esta conspiración provenía de su hijo Absalón. Y cuando viene una conquista, la conquista viene de afuera, la conspiración viene de adentro. La conspiración vino del pequeño grupo de Jesús con Judas. ¿Me explico? La conspiración vino de un hijo de David
que este hijo de David se rebeló en contra de su padre. Y qué tremendo que un hijo tenga las agallas para hacer esto, rebelarse en contra de su padre, quitarlo del trono, quitarle todo lo que tenía. Pero la palabra lo expone para que nosotros nos demos cuenta que aún un hijo se puede rebelar en contra de ti. Yo he visto niñitas que le dicen: mami, mami, te quiero mucho, cuando ya están grandes han llegado a decirle: es una bruja, es una mala, mi madre. ¿Qué fue lo que hizo que esa muchachita cambiara? En este caso, este muchacho, lo que ocasionó un cambio en su vida fue la codicia por el trono, la codicia por el poder. La palabra conspiración, lo que significa es unirse contra un superior. Es la unión secreta de varias personas, militares, grupos armados o civiles, con el objetivo de destituir, quitar el poder ya establecido de forma legal. O sea que esta gente se levantaron los militares. Uno de los consejeros de David, Ahitofel, se levantó en contra de David. Gente cercana, gente que estaba con él, se rebeló en contra de él y lo traicionó. La traición es algo que se puede dar en cualquier ámbito, en los negocios, con las amistades, ¿sí? En la política, en cualquier ámbito se puede dar una traición. Pero esta traición ha de haber dolido muchísimo, porque era un familiar, era alguien cercano. Vamos a ver un poco de historia en 2 de Samuel capítulo 15. Y vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esta conspiración. 2 de Samuel capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si el Señor me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a él. Ahí le vamos a dejar. Esta conspiración se levantó por Absalón y por algunos aliados de David que no estaban de acuerdo con lo que David estaba haciendo. Se habían cansado de este rey, un rey que dice la palabra que era un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, este pueblo que le fue fiel durante algunos años, se rebeló en contra de su rey. Y esta conspiración de Absalón hizo que el pueblo se dividiera. ¿Qué se necesita para lograr una conspiración?
Aquí dice que necesitaba o empezó a hacer aliados. ¿Con cuántos comenzó? Con 50. 50 aliados que se juntaron con él para derrocar a su padre. ¿Qué otra cosa se necesita para hacer una conspiración? Tener estrategias. ¿Cuál era la estrategia de Absalón? La estrategia de Absalón es hacer quedar mal a su padre, diciéndole: si yo fuera rey, yo sí te escucharía. El rey no tiene tiempo para ti, pero quien me pusiera a mí por rey, yo les arreglaría todos sus problemas. Me suena como a partidos políticos de la Ciudad de México. Yo te voy a arreglar el problema. Yo le voy a poner solución al problema de la seguridad. Tuvieron su oportunidad y nunca lo hicieron. Pero así es la gente. La gente empieza a meterle cizaña, empieza a murmurar del gobierno actual, en este caso de David, y empiezan a murmurar, y la gente a veces es tan simple que cree todo lo que le dicen, como ahorita lo que hay en el país. Tanta gente hablando, diciendo que ahora ellos pueden arreglar el problema, cuando en 70 años, en casi 100 años, nunca pudieron arreglar el problema, pero ahora sí lo pueden arreglar. Absalón se robaba el corazón de la gente. Ana, ¿le pones por favor el versículo 1, por favor? Y fíjense, se necesitan ¿qué? Aliados. ¿Qué se necesita para conspirar? Para que dentro de esta iglesia haya una conspiración. Se necesitan 2 o 3 personas que estén platicando acerca de cosas que no les gustan a ellos y que ellos dicen que ellos las pueden hacer mejor. Siempre escuchen, va a haber gente que va a decir que puede hacer las cosas mejor. Y ese es el plan de decir: yo puedo hacer mejor las cosas de los que están ahorita en el gobierno con David. Así es de que David ya lleva muchos años en el gobierno y vamos a quitar 50 personas. Aconteció después de esto, se hizo carros de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. La primera cosa que hizo es buscar personas que estuvieran de acuerdo con su ideología, con su forma de pensar. Te voy a decir a ti una cosa como papá y como mamá. Si tú no eres firme con tus hijos enseñándoles lo que tienen que hacer, ambos, los padres deben de estar unidos. Y si los padres no están unidos, los hijos van a causar una conspiración, una división entre el esposo y la esposa, porque se van a ir con el más débil o con el que es más frágil o con el que les da el permiso, y ellos se van a ir con esa persona y van a dejar mal al que los está corrigiendo, porque los hijos los ven. Absalón era un niño consentido. Absalón ya había matado a su hermano en el capítulo anteriores, porque había uno de sus hermanos, hijos de David. Vean qué bonita familia. Uno de los hijos de David había violado a su hermana, a su media hermana, ¿sí? Y entonces era hermana de sangre de Absalón y era media hermana de su medio hermano Amón. ¿Y qué hizo Absalón? Absalón mató a su hermano a su hermano Amón, porque había violado a su hermano. Se fue un año del país huyendo. David, sensible, le mandó llamar después de un año. Llegó Absalón, y cuando Absalón llegó con David, David le dijo: no te quiero ver. Qué castigo tan tremendo. Esa es la falta de disciplina, y que si tú no disciplinas a tu hijo se convertirá en un cuervo y te sacará los ojos. Escucha lo que te estoy diciendo. No es que yo te diga tus hijos son malos, no. El pecado es pecado. ¿Cuántas familias hemos sabido que cuando muere el papá, ahí en Agailoso, yo les decía que en una ocasión, ¿sí?, unos muchachos, el papá acaba de morir, lo estaban velando,
un hombre que tenía dinero. Llegó uno de los hermanos al velorio, ya estaban todos adentro. Salió uno y le dijo: ¿sabes qué? Yo no te quiero aquí. Todo lo que tiene mi padre es mío. Todavía ni lo enterraban y ya se había repartido este hombre, ya se había repartido el dinero, era todo para él. Volvió a su hermano y le dijo: no te quiero ver por aquí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque David no corrigió a sus hijos. Dice que no les estorbó. ¿Y cuántos papás no les estorban a sus hijos porque tienen corazón de pollo, perdón? Si tú no disciplinas, si tú no corriges a tu hijo, te sacarán los ojos. Por eso dice la palabra. ¿Sí? Vamos ahí a Hebreos rápidamente. No venía esto, quería decir esto, pero lo estoy diciendo ya de una vez. 12:5, Hebreos 12:5. Dice, ¿ya lo tienen? Si no, aquí está en la pantalla. Y vean lo que dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Versículo 6. Porque el Señor, vean, el papá que ama a su hijo, ¿qué hace? Disciplina. ¿Qué es disciplinar? Disciplinar no es golpearlo, ya se los dije. Pero si tú toleras todo y no disciplinas, ¿qué es disciplina? A ver, disciplina, 6 de la mañana. Vamos a levantarnos 6 de la mañana. En la mañana tú te vas a levantar y vas a atender a tu cama. Hábitos. Es lo que hacen los soldados, ¿no? Cuando están recluidos, ¿qué hacen? 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, zapatos boleados, traje bien arreglado, bien planchaditos, bien esto, bien lo otro, bien peinados y firmes. 6 de la mañana. Formación de hábitos. Esto es disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Pero por qué lo hace Dios? ¿Por qué los azota y por qué los disciplina? Porque los ama. Un padre que no ama a sus hijos no los disciplina. Ahora, ahí voy para allá. No se me adelante, porque hay papás que se pasan de listos. Hay papás que ejercen demasiada disciplina y demasiada corrección. Es una tiranía. Debe de haber, ¿qué debe de haber? Un justo medio, templanza. Hay 3 clases de padres y solamente uno tiene éxito: el flexible, el autoritario, el que tiene autoridad y flexible. Ese es el mejor, porque el autoritario te dice: aquí yo mando y aquí vas a hacer lo que yo quiero. El flexible es aquel padre que le da permiso a sus hijos para todas las cosas. Y el que tiene autoridad y es flexible es aquel que tiene el justo medio para decir si vas o no vas. Es flexible. Puede darte permiso o no puede darte permiso. Esa clase de padres es la que da éxito. Es la que realmente, ¿sí?, produce hijos que van a ser buenos hijos. David, dice la palabra, igual que él, no disciplinaron a sus hijos. ¿Qué pasó? Al no disciplinar a un hijo, el hijo no te respeta. Aprendí de una mujer que acaba de morir. Le decíamos Mercy, se reunía con nosotros, tenía cáncer de piel, acaba de morir hace poco. Y ella decía: el exceso de confianza humilla. Cuando un hijo tiene exceso de confianza con su padre y lo ve como un amigo, como un confidente, ese hijo le va a faltar el respeto a su padre.
Porque el papá no puede ser amigo, ni la mamá puede ser amiga de sus hijos. No. El papá es autoridad. El papá determina. Tú empiezas a ejercer autoridad y verás si tu hijo es tu amigo. ¿Qué dice la Escritura? Que la disciplina al presente parece ser causa, ¿sí?, de enojo, de tristeza. Pero dice después que da fruto pasible ¿de qué? De justicia. Pero si tú empiezas a decir a tu hijo, mira hijo, ¿sabes qué? A ver, ay mamá, es que ya tengo novio. A ver, tráemelo. No me gusta. No quiero que hables con él. Eso ahorita es, ¿qué? Violencia. Pero un hijo que no está de acuerdo con su papá y un papá que ve a su hija tener un novio, que ese novio sabe que la va a echar a perder y lo permite, es un papá que no ama a su hija. ¿Qué es disciplina? Orden, corrección. Eso es disciplina. Por eso hay correccional. Es disciplina. ¿A qué van los chavos ahí? A la correccional, a ser disciplinados, a aprender valores y hábitos. Absalón no recibió eso. Si ustedes leen la historia, no tengo tiempo, pero Absalón no recibió disciplina de su papá. Imagínate, matar a su hermano, que tienes a tu hijo, mata a tu hijo, y llega después de un año, ya dile, ay, pues no te quiero ver. ¿Qué clase de disciplina es esa? ¿Qué pasa cuando no disciplinas a tus hijos? Tus hijos se levantan. Dicen, al fin no me hace nada. No pasa nada. Llegó a las 3 de la mañana, no me dice nada. Nada más me gritan y ya, pero no hay disciplina, no hay enojo, no hay corrección, no hay límites, no hay nada. Entonces, ellos toman la batuta. Este muchacho, Absalón, muy atractivo por cierto, tenía una melena muy grande, muy atractivo, ¿sí? Pero insensato. ¿Cuál era su estrategia? Desde el punto de vista político, él tenía su estrategia. Y la estrategia era que con engaños se ganaba al pueblo, ¿sí? Diciéndoles, yo sí te entiendo, yo sí le voy a poner solución a los problemas de pobreza, yo sí te voy a escuchar. No tienes nadie de parte del rey que te escuche, pero yo sí te voy a escuchar. Y cuando la gente oye que alguien se preocupa por ellos, pero no saben cuál es la intención, ¿cuál era la intención de Absalón? Quedarse con el poder, tener poder, no le interesaba a la gente. Qué tremendo, ¿no? Es esto. Hambre de poder. ¿Y qué dice? Que la conspiración, ¿cómo se hizo? Poderosa. O sea, empezó a crecer y tuvo más gente que se le unió y hubo más gente que estuvo de acuerdo con él, pero eran engañados. Nos quedamos en el 9. Vamos al 10, por favor. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, vean, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, ¿qué? Sin saber nada. ¿Cuánta gente acarreada llevan los políticos sin saber nada? Estos iban sin saber nada. Oye, te invito, tal vez les digo, te voy a invitar a una comida, vamos a dar, no sé. Y cuando llegan, la sorpresa es que él ya se había postulado para la presidencia, para ser rey. Y como iban en su sencillez, eran engañados.
O sea que a él no le importaba a la gente, lo que le interesaba era llegar al poder, porque había sido un niño sin restricciones, sin limitaciones, sin represión, sin disciplina, sin corrección, sin azotes. Y entonces él hacía lo que él quería y obtenía lo que deseaba. Qué tremendo es. David dice: muchos son los que se levantan contra mí. Pero uno de los que se había levantado contra él era su propio hijo. David tuvo que huir como un ladrón porque su hijo lo sacó del reino. Aún los consejeros de David, Ahitofel, que era considerado como uno de los mejores consejeros de Israel, se había vuelto en contra de David para irse con Absalón. Por eso les digo, cuando el pecado toma posesión de una persona, no creas que ya le hiciste. Si tú crees que porque vienes un día, escucha bien, no me interesa si te enojas. Si tú crees que vienes hoy y dejas de venir el domingo y luego otra vez el martes y otra vez esto, no les gusta a la gente que les diga yo esto, pero es mi obligación. Una mamila no te va a servir. El día que te levantes como Sansón y digas: otra vez me levantaré y voy a ser vencedor, ese día que estás confiando en tus propias fuerzas, te vas a levantar y ya no vas a poder ir en contra de aquello que te absorbe, de aquello que te está tentando. Vas a caer redondito en eso, porque el poder se fue de tu vida, porque confiaste en ti mismo. David tuvo que huir. Y él decía: sí, Señor, muchos son los que se levantan contra mí. Y él tuvo que ir como un ladrón, como si fuera una persona mala. Tuvo que irse, sí, del reino. Esto lo voy a relacionar con Jesucristo. Jesús pasó por los mismos dolores. ¿Quién lo traicionó a Jesús? Alguien de su grupo, de los 12. Mucha gente dice: ay, me voy a otra iglesia porque aquella iglesia está mejor. Es cierto que hay iglesias mejores que otras. ¿En qué sentido? Que ahorita hay muchas iglesias que están enseñando cosas que no convienen, como hacerte rico, como el mensaje de prosperidad, como tú mereces todas las cosas, etc. Ese tipo de mensajes no están en la palabra. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos damos cuenta que hay gentes que están enseñando cosas contrarias. Aquí tenemos a un personaje. Jesús pasó por las mismas dificultades, los mismos dolores y la misma conspiración de traición. ¿Quién lo traicionó? Judas, el mejor imitador de un cristiano. Probablemente en esta iglesia haya un Judas, 2 Judas, 3 Judas, y en cada iglesia hay Judas. Judas que se levantarán y dirán: sabes, yo me preocupo por los niños. ¿Qué hacía Judas? Era tesorero. ¿Qué significaba eso en el grupo de Jesús? Que era un hombre de la mayor confianza de Jesús. ¿Y qué pasó? Lo traicionó. Por eso dice: el que mete, su pan a mi plato, ese es el que me traiciona. Jesús pasó por las mismas situaciones. Judas, sí, unido con los sacerdotes, conspiraron para matar a Cristo Jesús, y le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Sí, tanto Absalón como Judas disfrazaron su asquerosa actitud fingiendo amor. ¿Qué hizo Absalón? Voy a Hebrón y voy ¿a qué? A pagar mis votos. Yo le prometí esto a Dios. O sea, fíjense cómo una persona. Por eso hay muchas chamaquitas, escuchen bien, las que están solteras, ¿sí? Y que ya no son tan chamaquitas. Si estás pensando en volverte a casar, fíjate, primero tienes que ver si realmente es un hijo de Dios. Número 2,
tienes que dejar la ideología feminista que te arrastras para preguntarle a ese hombre si tiene el suficiente valor y las agallas para poderte mantener. Y no es que seas interesada, porque hay mujeres que son muy románticas. No, yo te amo, aunque sea abajo de un árbol. Y cuando están abajo del árbol empiezan a llorar. Y es que yo no creí que pues no, que abajo del árbol. ¿Sabes qué? Si te vas a casar, ese cuate debe de tener, ¿sí?, dinerito para sostenerte, un buen trabajo. Porque la responsabilidad de Dios estoy hablando de parejas cristianas, la responsabilidad de un hijo de Dios cristiano es proveer para su casa. Si no provee para su casa, ¿qué dice? Es peor que una persona que no viene aquí. ¿Cómo les cayó eso? Ve ahorita, háblale por teléfono, ¿sabes qué? No rindes las características. No llena. Entonces, estos dos, tanto Judas como Absalón, disfrazaron el amor a Dios. Voy a pagar mis votos. ¿Y Judas qué decía? Judas le dio un beso en la mejilla. Los estudiosos dicen que ese beso que le dio Judas en la mejilla a Jesús era aún más repugnante que la traición. ¿Saben por qué? Porque ese beso solamente lo daban los amigos, los hermanos. Y Jesús le dice, con un beso Judas entregas al Hijo del Hombre. O sea, Jesús pasó por las mismas situaciones. Él fue traicionado. Tenemos la historia de Jim Jones. ¿Saben quién era Jim Jones? Jim Jones era un líder religioso que se llevó más de 1000 personas a la Guyana y a todos los mató. Pero ¿saben cómo se ganó a la gente? Cuando en Estados Unidos había racismo, él empezó a hablar acerca de Jesús, y en esa iglesia aceptaban a los negros, a los blancos, a los amarillos, a las gordas, a las chaparras, a las blancas, a las negras y a todo el mundo. Y entonces llegaba un negrito y lo abrazaban. ¡Ay, mi negrito, te quiero mucho! Disfrazando el amor de Jesús. ¿Se puede disfrazar el amor de Jesús en la iglesia? Sí. Por eso, fíjate a qué iglesia vas. No cualquier iglesia, no cualquiera. Así me puedes decir, ay, es que en mi iglesia, allá con mi pastor me vamos. Sí, pues checa a tu pastor. Vive con él 3 días. Conócelo. Y Judas era tesorero. Era la mano derecha de Jesús. El mejor imitador de un cristiano. Un apóstata, un mentiroso. Fíjense. Él tenía dinero. Número 2, cuando a Jesús le echaron el perfume, ¿qué decía este Judas? A ver si alguien se acuerda. Levanta sus manos nada más. ¿Qué le dijo? No, ¿cómo es posible que le pongas? Mira, los pies de Jesús tienen callos, están sucios, ahorita venimos del desierto, ¿cómo le echas ahí el perfume? 365 días de salario, lo estás vaciando ahí, por favor, el negocio. Dice, pero no, decía, eso se le puede dar a los niños, pero no lo hacía por amor a los niños. Lo hacía, ¿por qué? Porque toda la semana se iba al Burger King a comerse su hamburguesa de la ofrendas. Mentirosos. Jim Jones disfrazó en Estados Unidos el amor, fingió el amor y se llevó a todos para allá y los envenenó y él huyó. David Koresh, ¿qué hizo David Koresh? El mismo estilo, disfrazaron el amor.
¿Qué hizo Absalón y qué hicieron Judas? Disfrazaron el amor. ¿Sí? Judas fingió amar a Jesús. Muchos dicen que el beso que Judas dio a Cristo fue tan repugnante como la traición, porque el beso en la mejilla era el beso de un hermano, de un amigo. Cuando David se entera quién era el que buscaba su muerte, seguramente le dolió en su corazón. Imagínate que te enteres que tu hijo te quiere quitar la casa. Y de repente te enteras y dices, pero hijo, pues no que me amabas. Pues sí, padre, pero yo soy joven, tú ya te vas a morir. No, es verdad. ¿O no es verdad? Imagínense el dolor que le pasó en el corazón a David. El dolor, sí, en su corazón. Cuando Jesús le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, hay tristeza en sus palabras. Con un beso, Judas. Sí, o sea, te lo voy a decir tal vez como lo dijo eso. Con un beso, Judas, entregas al Hijo del Hombre. ¿Te imaginas qué sintió Judas también cuando le dijo eso? O sea, Jesús sabía que lo iba a entregar. Jesús sabía que lo había entregado. ¿Por cuánto? 30. Siempre te voy a decir una cosa. Los falsos profetas y los falsos maestros te van a ver con signo de pesos. Ahora, esto no tiene nada que ver con diezmar. Tú tienes que diezmar, y lo enseño porque dice la palabra. Aquí no me interesa si tú crees o no crees. La Biblia lo dice, no me interesa lo que digan los demás. Yo he visto que a través del tiempo la gente que da es prosperada. Yo lo he visto. Llevo casi 40 años. Aquí no cobramos por ningún servicio, pero sí les enseñamos lo que tiene que decir la palabra. Y la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero tampoco que te agarren como negocio. ¿Me entienden? Y Judas hizo eso. Y Jesús, yo creo que con tristeza, sí, en sus palabras, pero no con asombro de que lo había traicionado, porque él sabía que lo iban a traicionar. Vamos allí a Juan capítulo 13, versículo 2. Y vamos a ver también qué personaje nos muestra la palabra que estaba atrás de esto. Atrás de una traición. Ay. Y cuando cenaban, cuando estaban en la cena, como el diablo, ¿quién estaba atrás? El diablo. Absalón es un tipo del diablo. ¿Quién traicionó a Dios? A Jesús, Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Satanás lo que quiere es el poder. Él quiere dirigir y va a tener sus 7 años para poder dirigir a la tierra. Nada más que la va a echar a perder. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién promovió? Satanás le susurró al oído, así como Absalón, yo creo que anduvo diciendo, oye, ¿te quieres unir conmigo? Oye, ¿no te has dado cuenta que aquí ven a Jesús entra mucho dinero? Que no es cierto, ¿eh? Yo creo que el 2 o 3% es diezma aquí. 2 o 3% de toda la población que hay aquí, diezma. Pero así es la gente. Ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. ¿Qué más? Luego puso agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino el
Dice, y luego puso agua en un lebrino y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo Jesús? Vean, Jesús vino a servir. Él fue traicionado sin deberlo. Cuando él supo esto, lo que hizo fue lavarles los pies. Un acto de humildad. ¿Por qué les lavó los pies? Bueno, esta es una simbología. Les lavó los pies porque los pies representan humanidad. Los pies nos ligan al piso, nos ligan a la tierra, y eso indica que tú y yo somos seres humanos y que estamos sucios y que necesitamos ser limpiados. Y Jesús se ciñó. ¿Y qué hizo? Les lavó los pies. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Y qué le dijo? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos. Se le dio una vez un baño, un vaporazo para él. Pero Jesús nos enseña humildad. Él vino a servir. Él no le hizo daño a ninguna persona. Sin embargo, del pequeño grupo de Jesús se levantó alguien con ambición. Alguien, ¿sí?, que lo traicionó. Y por eso yo les decía, mucha gente va a otras iglesias y dicen, es que aquí nadie me quiere, es que aquí yo... Bueno, si tú vas a una iglesia perfecta, la vas a echar a perder. No en iglesia, pero si en dado caso la vas a echar a perder. Ahora, ¿sí puede ser otra iglesia? Sí. Si en tu iglesia hay robo, si en tu iglesia se está enseñando algo que está mal, o el pastor anda con su amante, o ves que es puro negocio, salte de esa iglesia y vete a otra. Pero si no, no, tú estás pecando. ¿Quién me explicó? Entonces, Judas traicionó a Jesucristo. ¿Quién estaba atrás de esta conspiración? Satanás. ¿Quién es el que divide a los padres? Satanás. Él causa división. Si una familia está unida, él tratará de romperla. Si una iglesia está unida, va a levantar gente chismosa, va a levantar gente que empieza a hablar cosas, sí, y decir cosas, porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Atrás de Absalón estaba Satanás. Y Satanás es el enemigo de Dios. Él es un imitador de todo. ¿Qué buscaba Judas? ¿Qué buscaba Absalón? Poder para gobernar. ¿Qué busca Satanás? Poder absoluto. Él quiere gobernar tu vida. Él quiere tomar posesión de tu vida, pero él te va a destruir. Él quiere matarte, hurtarte y destruirte. Él no tiene buenas intenciones. Él es igual que Judas, igual que Absalón. Se disfraza como ángel de luz, pero es un falso ángel. Es un ángel que puede ahorita aparecerse y tú te deslumbrarías, pero es un ángel mentiroso. Él vino solamente a destruir a la gente, a matarla. Por eso quiere el poder, porque él está decidido a ir en contra de Dios. Él está decidido, su naturaleza es la rebelión. Estaba escuchando que le preguntaron en la inteligencia artificial a un demonio y le dijeron, ¿por qué si ustedes saben
que Dios los va a destruir, siguen con ese fin. Nosotros sabemos que vamos a ser destruidos, pero nuestra naturaleza es la rebeldía. Jesucristo fue traicionado. El Salmo 2 y 3, ¿qué va a hacer? Vamos a terminar. Vamos al Salmo capítulo 2, versículos 2 y 3. El diablo y los pueblos se van a levantar en contra de Jesús. Ustedes saben que hay millones de personas que no quieren a Jesús. Ustedes saben que hay personas que se han multiplicado y que no quieren saber nada de Jesucristo. Vean lo que dice el Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra Jesucristo. Versículo 3. Rompamos, ¿qué van a decir? Rompamos sus ligaduras. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber de tus leyes, no quiero saber que me amas. Yo no te pedí que murieras, así es de que no quiero saber. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. Vean lo que va a hacer Dios. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se va a reír con esa risa irónica, se va a burlar de ellos. ¿Recuerdan a Elías cuando estaba con los profetas? ¿Qué hizo? Se empezó a burlar de todos los ídolos y les decía, a lo mejor su ídolo, su Dios está dormido, y empezó a burlarse de ellos. Dios se va a burlar del intento de estas personas que en el valle del Megiddo, ¿sí?, se van a reunir todas las naciones para pelear en contra de Jesucristo. Dios se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos. ¿No conocías esta etapa de Dios? Pues ya la estás conociendo. Se va a burlar. ¿Por qué? Porque ellos han decidido ir en contra de Dios. Son sus enemigos. No quieren saber nada de Él. Mientras los pueblos tengan cubiertas sus necesidades y se les dé seguridad, estabilidad económica y posea todo lo que necesita, estará a favor. Pero si eso se termina, ya no habrá más matrimonio, se levantará una demanda de divorcio en contra del gobierno. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Mientras los presidentes les tengan todo y esté la economía bien, no hay ningún problema, pero en cuanto la economía baja, el presidente baja de popularidad. El pueblo se rebeló contra David, el pueblo se rebeló contra Dios. Las noticias hace semanas anunciaron el asesinato de Charlie Kirk. ¿Sí supieron eso? Un activista cristiano que iba a las universidades y hablaba acerca de la ideología de género, del aborto, etcétera, etcétera. Era un muchacho que amaba a Jesús, aunque ahora dicen que no amaba a Jesús, que era racista, iba en contra de las mujeres, etcétera. Pero realmente esa es una mentira. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron a este hombre? ¿Sí? Porque él representaba a aquel hombre solitario llamado Jesús. No era acabar con Charlie, no es acabar contra los cristianos, no es acabar en contra de nosotros, sino acabar en contra de la ideología y el pensamiento de Jesucristo, porque nosotros representamos a Jesús. Y ¿sabes qué hace la gente? Te odia, y los primeros que te odiarán serán los de tu casa. Así es de que no esperes que te amen. Si tú eres un cristiano verdadero, los de tu casa se levantarán. Charlie Kirk representaba a Jesucristo. No era acabar con Charlie. El disparo que realizó esta persona iba inyectado de odio contra Jesús, porque este hombre hablaba de Jesús. No era contra él, era contra Jesús. Y odio contra Charlie, porque Jesús causa esa ira, ese enojo, porque confronta. Él te hace ver tu pecado para que te arrepientas y vuelvas a Él y le digas: Señor, yo estoy arrepentido.
porque Jesús causa ira, despierta las pasiones más escondidas, porque sus palabras no hayan cabida en ellos, les decía. En Juan 7:7 se los voy a leer, dice: no puede el mundo odiarlos a ustedes, pero a mí me odia y me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Testifico del aborto, que es malo. Testifico de la homosexualidad, que es mala. Testifico del lesbianismo, que es malo. Testifico, ¿sí?, de las nuevas ideologías sexuales que hay. Testifica Jesús que eso es malo. La gente por eso aborrece a Jesús, porque Él dice: porque yo testifico que sus obras son malas. Muchos Absalones andan por ahí en la tierra, queriendo quitar a Cristo del trono y matar a los que comparten de Él. A Jesús ya lo mataron. Satanás estaba contento, disfrutando de la muerte de Jesús. Había fiesta en el infierno. Un demonio mentiroso dijo: matamos a Cristo, lo hemos vencido. Y Satanás mandó cantar la canción de José Alfredo Jiménez: y sigo siendo el rey, dijo el diablo. ¿Cómo va esta canción? Con dinero y sin dinero, ¿qué decía? Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Pero lo que no sabía, que el primer día Cristo no se movió. El segundo día, sí, no había ningún movimiento. El tercer día, un temblor sacudió la tierra, la piedra fue removida. Jesús resucitó de entre los muertos. Él venció. Jesús venció la muerte, al diablo y a sus demonios. Y toda esa multitud que se levantó contra Él fueron exhibidos públicamente, dice en Colosenses. Y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios, porque Él fue traicionado, Él fue sacrificado, pero ¿sabes? Él no dejó que eso llenara su corazón de odio. Él sigue tratando de buscar a los perdidos. Él sigue tratando de que la gente venga a Él, pero te ha escogido a ti como mujer, te ha escogido a ti como hombre para que hagas el trabajo. Amén. Y eso es importante. ¿Saben qué? Les tengo una buena noticia. Cristo vive. Amén. Pueden matarnos a nosotros, pero Jesús ya no. Jesús resucitó. Y se levantó glorioso, y dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. Te voy a invitar a practicar, hermano. Jesús resucitó. Satanás trató, ¿no?, de levantarse en contra de él. Pero nuestro Dios es invencible. Amén. Y los que confiamos en Él tenemos la certeza de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Tú eres más que vencedor. Amén. ¿Mande? Amén. ¿Sí son más que vencedores? Amén. No, qué bárbaros. Señor, perdónalos, que les caiga. Pero, ¿saben? Qué importante es saber. Yo quería animarlos, porque más abajo, después, la próxima semana, si Dios quiere, lo vemos. Vemos cómo David seguía confiando en Él. Aunque estaba pasando por este dolor de que su hijo Absalón lo había traicionado, él decía que Dios era su amparo y su fortaleza. ¿Cuál es el versículo 6? Y ahí terminamos. ¿De Juan 6? ¿De Juan? ¿De qué libro? No, de Salmo. Salmo 3. Salmo 3. Dice, vean lo que dice. Aquí eran guerras tremendas.
Eran miles de personas que salían a luchar cuerpo a cuerpo. Y David decía, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré. ¿Por qué no temeré? Ese mismo Dios que está aquí en este versículo es el mismo Dios que tienes ahora. Pero ahí estamos, ¿no? Llorando. Y para consolarte más, quiero decir lo último. ¿Sabes que cuando tú sales de tu casa, al lado de ti hay ángeles? ¿Sí sabes eso? A lo mejor sí lo saben, pero luego no quieren salir porque... Pero dice la palabra que son ángeles ministradores para nosotros. Pero ya hablaremos de eso. Porque Dios está con su pueblo. Si tú y yo le amamos, le guardamos, Dios, aunque pasen cosas terribles como lo que pasó a Jesús, ¿qué pasó? Dios lo ayudó, ¿o no? Sí. Pero fue sacrificado. Pero ¿qué lo sostuvo para cumplir con el propósito de Dios? El amor que le tenía a su Padre. La convicción de saber que lo que él estaba haciendo era la verdad. Jesús no se vino a pasear aquí en Yaqui. Él no vino a pasear a Acapulco ni a las playas de Mallorca, ni irse de viaje a ningún lado. Él vino a salvarte y a rescatarte del infierno. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno con nosotros. Tenemos ejemplo de hombres y ejemplo tuyo de que hay multitudes que se levantan en contra de ti y probablemente un día se levantarán en contra de muchos cristianos. Sabemos que en China han prohibido predicar, hablar en público acerca de Jesús. Sabemos que en la India están matando a los cristianos. Sabemos que hay millones de personas que te odian, Señor. Pero vemos otra cantidad de millones de personas que te amamos y que estamos dispuestos, Señor, a dar nuestra vida por ti. Estamos dispuestos, Señor, a decirte que tomes nuestra vida y que te pertenece, Señor. Y que gracias por salvarnos, ahora tenemos vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. Por eso, Señor, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado nuestros adversarios? Muchos son los que se levantan en contra de nosotros. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de nosotros. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que vinieron. Guárdalos en tu nombre.